Bienvenidos. A nombre de Lince, que forma parte de Malpaso Ediciones, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este libro, De vida hasta la muerte, de nuestra querida Mónica Marstein. Un aplauso. Mónica Marstein, todos saben, nació en Argentina, pero reside en México desde el 2000. Ejerce el periodismo desde hace 40 años. Ha sido editora de diversas publicaciones y actualmente dirige su propio periódico digital, Maremoto. Entre sus libros se encuentran los volúmenes de poesía Drinking, Teloniusos y Antes, así como El hijo de Mr. Playa, La última entrevista a Roberto Bolaño y charlas con otros autores, El club de los 100 y En el nombre del fútbol. Su título más reciente es Los mexicanos ejemplares y esto, leeré hasta mi muerte. Y pues nos acompaña. Ay, te faltó una. Nos acompaña Seth Arellano, que es maestra en cultura, escrita por el Centro de Estudios y Posgrados Sor Juana, narradora mexicanense dedicada al relato breve. Obtuvo el primer lugar en narrativa y el 8º certamen literario Ricardo León en España. Un aplauso. Y también nos acompaña Mariño González. Un aplauso también. Les paso el micrófono y los dejo en esta charla, que seguro va a ser maravillosa. Gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Me siento muy honrada de que Mónica me haya invitado a presentar este libro, así que preparé algo, se los voy a leer. Conservo muy vivo el instante en que Mónica me confió que había llegado a un punto sin retorno. Escribiría sin reservas, sin excusas, sin permitir que el tiempo, ese adversario silencioso, siguiera avanzando sin haber puesto en el papel aquello que la habitaba. En su voz había una determinación que trascendía la mera voluntad. Era una convicción que parecía provenir de un impulso interno en el que buscaba ordenar un torrente de significados, emociones, memorias y cuestionamientos que pugnaban por cobrar forma. Esa urgencia no era desesperación, sino un acto de fidelidad a sí misma, a su forma de comprender el mundo y de situarse dentro de él. Comprendí entonces que para Mónica escribir no es únicamente un oficio, es una manera de sostener la vida, de comprender sus matices y tal vez de desafiar su fugacidad. Y así como escribe, lee. Pero leer para ella no es una actividad pasiva ni un simple pasatiempo intelectual. Es alimento para la conciencia, herramienta de expansión y un ritual que la vincula con lo esencial. Cada lectura se convierte en una lente que amplifica su entendimiento y a la vez la impulsa a crear. En este libro, esa fusión entre lectura y escritura se hace evidente. Leeré hasta mi muerte funciona como un mapa emocional e intelectual en el que traza rutas entre aquello que la conmueve, la irrita, la intriga o la desestabiliza. En sus páginas entrelaza universos que a primera vista podrían parecer inconexos, pero que en su mirada encuentran un puente, narrativa, acontecimientos públicos, figuras deportivas, autores, fenómenos sociales y dilemas éticos. Todo ello se convierte en un tejido de conexiones sorprendentes que invitan a pensar más allá de lo evidente. Lejos de ofrecer conclusiones cerradas, la autora propone interrogantes que se abren como ventanas hacia múltiples interpretaciones. Su obra no busca dar certezas, sino provocar movimiento. Es un libro que más que dictar convoca, más que resolver incita. En esta invitación radica su fuerza. Cada lector debe asumir su propia postura, tomar las riendas del análisis y responder desde su experiencia. Mónica confía en la inteligencia de quien la lee y por eso no subestima, no guía, no adoctrina, solo abre puertas, muchas, y permite que cada quien decida qué hacer con ellas. Mientras avanzaba por estas páginas no pude evitar imaginarla como una pensadora del presente, atrevida, lúcida, capaz de sostener ideas firmes y a la vez de transformarlas cuando el pensamiento lo exige. Su voz tiene algo de los espíritus inquietos que no pueden conformarse con lo ya dicho. Observa, confronta, contrasta. Posee la agudeza de quien ha aprendido a mirar con atención y sobre todo con honestidad. Esa combinación la convierte en una narradora que no teme internarse en territorios incómodos o en zonas donde otros prefieren guardar silencio.
En el libro aparecen personajes que deambulan entre sus reflexiones como si fueran habitantes de un mismo universo simbólico, escritores, deportistas, líderes, creadores, figuras del debate público. No se presentan como ídolos ni como figuras intocables, sino como referencias que permiten explorar temas profundos de la existencia. La autora los convoca no para rendirles tributo, sino para examinar lo que representan en nuestra cultura y en su propio recorrido vital. Desde esas presencias, a veces luminosas, a veces contradictorias, surge una exploración íntima de cuestiones esenciales: la mortalidad, la gloria, la identidad, el desencanto, la vulnerabilidad. Cada pasaje parece confirmar que aún en medio del desconcierto siempre existe un lugar donde cobijarse. Ese refugio no es un sitio físico, sino la palabra, la que escribe, la que se lee, la que se piensa. En su obra, Mónica encuentra en el lenguaje un espacio para decantar lo que la desborda y un medio para dialogar consigo misma y con los demás. Su curiosidad merece mención aparte. Tiene la inquietud de la infancia, esa capacidad de asombrarse sin prejuicios y de dudar de todo, combinada con el discernimiento de quien ha recorrido la vida con conciencia crítica. Cada acontecimiento, por trivial que parezca, se convierte en una oportunidad para profundizar. Nada pasa inadvertido en su mirada. Cada gesto del mundo puede convertirse en materia literaria, filosófica o emocional. Esa sensibilidad impregna este libro, donde además comparte vivencias personales y encuentros simbólicos con figuras como Bolaño, Maradona, Milei, Vargas Llosa, Oppenheimer y otros tantos que aparecen como puntos de partida para investigaciones más amplias. Los temas que aborda no son simples menciones: totalitarismo, diversidad, provocación cultural, censura contemporánea, decisiones trágicas y dilemas éticos se entrelazan en un discurso valiente que no rehúye la complejidad ni pretende suavizarla. En vez de ofrecer un tratado académico, Mónica construye un mosaico narrativo donde cada tema se presenta como un eje que sostiene y a la vez desafía la lectura. Sus observaciones generan resonancias que permanecen mucho después de cerrar el libro. Leeré hasta mi muerte es una obra que invita a entrar en la mente de una autora que piensa, siente, se cuestiona y se expone con claridad y sin artificios. Quien se adentra en estas páginas encontrará no solo una recopilación de ideas, sino un recorrido por las tensiones de nuestro tiempo. El libro es, al mismo tiempo, una conversación íntima y un acto de resistencia frente al olvido. Mónica escribe para comprender y para dejar un rastro de esa comprensión. El lector, al acompañarla, se convierte en cómplice de esa travesía. Este es un libro escrito desde la lucidez, el coraje y una profunda necesidad de entender el mundo antes de que la vida nos pida silencio. Y mientras exista tiempo, Mónica seguirá leyendo y escribiendo, porque sabe que en esas dos acciones cabe la posibilidad de un encuentro con lo más humano que tenemos, la capacidad de pensar, de sentir y de seguir haciéndonos preguntas. Fractal, buenas tardes. Sin lugar a dudas, esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara es uno de los lugares y momentos más felices para quienes nos dedicamos al periodismo. Justo anoche recordábamos en un homenaje a nuestro compañero lamentablemente fallecido este año, Huemansi Rodríguez, y yo hablaba de la felicidad que me da cada año recibir a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación, cómo vamos llegando una por una a la sala de prensa, reencontrándonos, preguntándonos cómo hemos estado. Así que, bueno, me da mucho gusto que Mónica me haya invitado a esta presentación de su nuevo libro, porque sin lugar a dudas esta amistad que Mónica y yo tenemos ha crecido y se ha fortalecido en estos pasillos, en estos salones, en la batalla constante. Yo también he preparado un texto muy breve y me voy a disculpar de antemano porque quizá en algún momento tenga que salir corriendo, porque las urgencias aquí con las compañeras y compañeros periodistas no terminan, ¿no? Pero haré lo posible por quedarme hasta el final. Quiero comenzar bien por agradecerles su presencia y acompañarnos en la presentación de este libro de Mónica Maristany, que lleva por título Leeré hasta mi muerte.
Gracias a la editorial y sobre todo gracias, Mónica, por concederme el honor de dirigir estas palabras. De verdad me siento muy honrada. Conozco a Mónica desde hace mucho más tiempo del que me gustaría reconocer. Ambas compartimos ese oficio tan maravilloso y a veces tan malagradecido que muchos conocen como periodismo cultural. Y no es casualidad que ahora estemos aquí compartiendo mesa en esta feria, ya que en nuestra amistad siempre han estado involucrados los libros, las lecturas y ya lo decía justo hace un instante, el periodismo. Hablar de Mónica Maristain es hablar de una figura muy relevante en el periodismo iberoamericano. Nació en Argentina, pero desde hace un cuarto de siglo vive en México. Esta condición, la de ser una argentina mexicana, sumada a su paso por diferentes publicaciones de las más diversas índoles, pasando por las páginas de Playboy hasta la sección cultural de Sin embargo, y sin olvidar su indispensable sitio Maremoto Maristain, le permiten tener una visión calidoscópica y un conocimiento privilegiado de la escena cultural contemporánea. Estas características suyas conducen en línea recta a Leeré hasta mi muerte, el libro que nos tiene congregadas esta tarde y que me atrevo a decir es un ajuste de cuentas entre Mónica y Maristain. Ni siquiera voy a intentar cometer la osadía de definir el libro que nos entrega Mónica. En todo caso, puedo decir con certeza lo que no es. No es un libro de relatos, no es una novela, no es un libro de ensayos y tampoco de poemas. Es, en todo caso, una declaración de principios firmada por una escritora hecha y derecha como pocas, poseedora de una prosa que impregna cada uno de los textos contenidos en estas páginas, dotando a su oficio periodístico de una prosa muy literaria. Como soy una periodista y siempre lo seré, lo primero que se me ocurrió para esta presentación fue hacer preguntas, entrevistar a la autora y hacerla confesar aquí delante de todas los secretos de su oficio. El problema es que ella misma también es periodista y entonces corremos el riesgo de quedar atrapadas ambas en un duelo de preguntas y ustedes en medio sin respuestas. La evidencia de lo que les digo aparece nada más empezar a leer. El libro abre contando una anécdota. Un día, una agente le dijo a Mónica que tenía una forma de escribir muy especial. ¿Qué hizo ella? Lo que sabe hacer una periodista, preguntar. Una forma de escribir muy especial, ¿buena o mala? Yo digo que muy buena. Después, aclara que con esa forma tan suya de escribir, cito, hice este libro plagado de preguntas, muchas sin respuesta. ¿Ven lo que les digo? ¿Qué se le puede hacer a alguien que antes que otra cosa ya tiene preparadas todas las preguntas? Una vez marcado el tono, lo que se despliega ante los ojos de las lectoras y lectores del libro es un mecanismo de relojería construido a partir de textos engranados que lo mismo echan mano de la columna periodística, el diálogo epistelar y el diario personal, entre muchos otros artilugios. En un texto le escribe Armando Vega Gil después de su suicidio. En otro, como si fuera su diario más personal, apunta: hoy ha muerto Ricardo Iorio. En aquel recuerda su adolescencia y la proliferación del SIDA. En ese otro confiesa: estoy en una mañana inútil. Son esos espacios donde la muerte, la inutilidad de la vida se despiertan para abrazarte con todo el corazón. El libro en su conjunto es un breviario cultural en el que se dan cita Martín Ennis, Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Jorge Luis Borges, pero también Valdano, Maradona y hasta Javier Milei. Hay feminismo y también reflexiones personalísimas. Este libro es una ventana al mundo, pero también a la faceta más íntima y quizá más desconocida de Mónica Maristain. Y eso es algo que debemos agradecer. Yo lo agradezco. Y entre todas estas cosas, unas veces como motor, otras como incertidumbre, siempre como presencia, las preguntas. En tiempos en los que todo el mundo presume tener las respuestas, Mónica Maristain prefiere pasar de largo y en cambio nos ofrece sus preguntas para que las hagamos propias. Este es el libro de las preguntas, confiesa. Leeré hasta mi muerte, decía yo al principio, es casi una declaración, una confesión y un destino. Y es también una oportunidad para conocer profundamente el oficio de alguien para quien las preguntas son quizá más importantes que las respuestas.
para conocer a una colega de 1000 batallas literarias y 5000 enfrentamientos periodísticos, pero sobre todo y también para conocer a una amiga y hacerle, ¿por qué no?, todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, estoy emocionada por las palabras de mis amigas. Estoy en este momento muy necesitada de amigas. Ustedes saben, las que no lo saben, lo van a saber ahora, que acaba de morir mi hermana. Justo cuando empezaba la feria recibí una llamada y es mi hermana más querida, la hermana que le llevaba yo un año. Decíamos que era melliza, pero yo le decía que tenía que decir que había nacido antes. Y bueno, vimos pasar toda la familia, y no sé por qué, pensando en ella hoy, creía que el libro era como era ella, digamos, ¿no? Relatar las cosas que habíamos vivido, que habíamos visto, que no sabíamos de qué era, digamos, pero sabíamos que tarde o temprano teníamos que ser testigos, digamos, ¿no? Entonces este libro para mí es como una especie de backstage de todas las entrevistas que hice, de todas las cosas que he pasado, los pasillos, la gente que ha muerto también, muchísima gente. Por ejemplo, hablo de Martin Amis, que es uno de mis autores preferidos, favoritos, y que yo pensé que tarde o temprano iba a ganar el Nobel, pero no, ya está muerto. Y bueno, lo gana una periodista coreana, que bueno, no voy a decir qué pienso, pero lo que digo es que creo, más allá de que ojalá viva hasta los 100 años y esté presentando algún librito a los 100 años, creo que es el recorrido de una carrera que adoro, que más allá de que uno pueda escribir más o menos bien, yo siento que he sido y seré una buena periodista. Y más allá de que pueda a veces hacer alguna prosa más o menos digna o algún poema medianamente decente, yo creo que siempre he sido una buena periodista y creo que Leeré hasta mi muerte es otro libro más, otro libro híbrido más de mi carrera como reportera, ¿no? El hijo de Mr. Playa también es otro libro que yo admiro mucho, que es la biografía de Bolaño. Son esas cosas que he hecho impulsada por el trabajo que hice, pero que al mismo tiempo digo, bueno, si no lo hubiera hecho no pasaba nada. Sí, pero yo estoy muy orgullosa de esos libros. Y no sé, no tengo más nada para decir. No sé. ¿Te podemos hacer preguntas? Bueno, claro. Me gusta lo que comentas respecto a que esto es como un backstage de todo lo que ha salido, pero bueno, obviamente de tus notas, pero lo que no sabíamos del detrás de cámaras, ¿no? ¿Cómo te preparas para una entrevista? ¿Qué alcanzas a percibir en el ambiente? Siempre he admirado esa parte tuya cuando haces una entrevista, de ver aquello que no es como tan perceptible para la gente común. Hoy, por ejemplo, entrevisté a la mañana temprano a Eduardo Mendoza. Iba así muy emocionada, y si lo iba a decir, le digo, estoy muy emocionada por entrevistarlo. Entonces me dice, bueno, no sé si te va a pasar enseguida. Y después me dice, pero no me preguntaste de la medalla Carlos Fuentes, la tengo en la caja fuerte, porque es una medalla que me dijo la Lemus, que tiene 14 onzas de oro. Así que es una medalla muy valiosa. Y todo eso me dio tanta risa porque él es tan divertido, tan elegante, tan firme, tan, no sé. Y digo, es increíble lo que es el periodismo, que todos los días te da una sorpresa, ¿no? Es decir, poder entrevistarlo a él y tener esa alegría de compartir
10 minutos con él, pero saber que no me lo voy a olvidar nunca es maravilloso. Yo me quedé pensando un poco, Mónica, a partir del bonito texto de Sed, en tu escritura, ¿no? Y en tu carácter como escritora. Si bien tú dices que te consideras una buena periodista, que intenta más o menos la prosa, yo te considero una gran escritora, y la visión que yo tengo de ti como amiga, como tu lectora también, es que es una periodista que afronta su trabajo periodístico, su oficio, pero también todas sus relaciones humanas desde la escritura. Me parece que allí está una esencia muy propia de ti, que podemos reconocer cuando leemos tus entrevistas, tus crónicas, ¿no? Donde no solo eres la portadora de las palabras de otros agentes del mundo cultural y literario, sino que ahí también está Mónica, ¿no? Todo el tiempo poniendo algo de sí, compartiéndonos sus propias reflexiones, pero siempre con un trabajo escritural muy pulido. Yo creo que nunca he visto una errata, por ejemplo, en un texto de Mónica. Sí, ¿no? me cuesta. Me cuesta. Y si me llegan a decir alguna rata, seguramente no duermo hasta... Y siempre es toda una experiencia, ¿no? La inmersión en los textos de Mónica. Y yo quisiera preguntarte en específico, supongo por supuesto que desde tus primeras lecturas, pero ¿de dónde te nace esta fuerza y este poderío para comenzar a escribir y para mantenerte tantos años afrontando el mundo, su percepción y su comunicación desde la palabra escrita? Bueno, sobre todo yo creo que viene de mis padres. Mis padres quisieron ser, una vez me dijo Agustín Villaronga, que ya murió, un director español, que él, revisando todos los papeles y todas las cosas cuando murió su padre, se dio cuenta de que su padre había querido ser director de cine. Y nunca lo había dicho, digamos, ¿no? Y a mí me parece que mis padres quisieron ser escritores, músicos. Mi padre era totalmente melómano, a pesar de que no había estudiado absolutamente nada, pero se ponía unos discos así. No sé, por ejemplo, era albañil, y cuando ganó un dinero nos compró un tocadiscos. O sea, ese tipo de cosas. Y yo creo que me parece a mí que estoy cumpliendo como el sueño de ellos. A pesar de que, por supuesto, nunca lo hemos hablado. Mi madre también era muy sensible. Y yo todo lo escribía. Y cuando me di cuenta, por ejemplo, que escribir era una cosa que estaba bien, ¿no? Era chiquitita, por ejemplo, y entonces hablé en una casa y la maestra me acarició y era bueno, o sea, era bueno para mí. Empecé a escribir todo. Y cuando me peleaba con mis papás, que me peleaba todo el tiempo, obviamente, era adolescente, escribía esos grandes poemas, así, y yo soy periodista precisamente por el dinero, porque cuando me di cuenta que me iban a pagar porque yo escribía, dije, no, bueno, este es mi trabajo, por supuesto. Ahora no sería tanto mi trabajo, por supuesto, pero en esa época cualquier cosa, me mandaban a cubrir cualquier cosa y yo iba, y nada, por supuesto a fin de mes había un sueldo, entonces eso era importante para mí, ¿no? Sí, justo ahora que comentas eso, me hace pensar en esta situación de la resistencia, ¿no? Muchas cosas han cambiado respecto a la literatura, el arte, sobre todo en nuestro país, y que también se vive, o sea, ¿sabes? Trabajando en la escritura, y llevando el arte a otras personas, porque lo que tú haces es precisamente acercarnos a un mundo que de repente parece lejano, ¿no? Sí, es complicado también, porque una de las cosas que me pasa, yo tengo grandes amigos, entre ellos un amigo que es que más o menos tiene mi edad y que es médico. Y tiene una super casa, un super auto, se va de vacaciones todos los años, y yo hay días que no tengo ni para pagar la renta. Entonces digo, ¿cómo puede ser
que dos profesiones en las que hemos tenido que no solamente enseñar, sino aprender, estudiar, o sea, tú sabes que ser periodista, no valgan nada. Entonces, en ese sentido, yo no soy romántica con respecto al periodismo. Yo soy guerrera, y lo que digo es que si tuviera hijos, a ninguno de mis hijos le diría que estudiara periodismo, que por supuesto fuera al fútbol ni a hablar. Y me da la sensación de que la gente en general no valora el periodismo, no lo valora. Entonces, hablan ahora de la inteligencia artificial. En realidad, nunca valoraron a un periodista. Porque los dueños de los medios no son periodistas, son dueños de los medios. Y tienen un periódico, podrían tener un hotel, podrían tener una fábrica de medias. No, eso no. Pero los periodistas Entonces, esa cosa romántica que tenemos y que nos ha hecho hundirnos en el fango. Ahora yo con mi edad digo, la verdad que qué romántica. ¿Qué le voy a decir al médico cuando me tenga que operar algo, no? Que soy romántica. En ese aspecto sí creo que las sociedades están en deuda, no solamente con la información, sino con esa manera de investigar, digamos, ¿no? Que no tiene mucho que ver ahora la inteligencia artificial. Todo el periodismo es un periodismo adocenado, horrible, no sé, nada. Sí, creo que parte de lo que pasa con el libro cuando lo estás leyendo es que te metes precisamente como en el engranaje cultural, o sea, qué es lo que pasa cuando nadie lo ve y cómo es que sucede. De repente en esta sociedad damos por hecho que hay cosas, que hay situaciones que ahí están y parece como magia, ¿no? O sea, que nos llegue toda esa información es magia, no, o sea, toda esa información te llega porque hay un periodista que está dedicando tiempo, esfuerzo, como dices, a la investigación y al trabajo. Sí, así es. Yo de todas maneras te quiero decir, no tiene nada que ver con el libro, pero esta feria es una feria encantadora. Me parece que es una feria donde han podido zafar todos los obstáculos, todos los laberintos que se han puesto en los últimos años, y esta feria es increíble. Y otra de las cosas que también quería decir es que los chavos de las nuevas generaciones nos vienen a enseñar un montón de cosas. No vienen a tomar cerveza y emborracharse, vienen a trabajar, vienen a mostrar sus libros, vienen a estar con los lectores. Y mi felicitación para ti, para Marisol y para todos, porque estoy fascinada con esta feria. Muchas gracias, Mónica. Qué bonitas tus palabras, son un aliciente también, porque así como el del periodismo, el de la cultura en general, suele ser a veces un mundo bastante ingrato, pero acá nos reconocemos, ¿no?, quienes andamos en estos caminos. Yo ayer justo decía que la historia de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara no se puede contar sin las voces de las y los periodistas, ¿no? Hemos crecido juntas y juntos, compartiéndonos información, haciendo comunidad, cuidándonos entre nosotras, y eso es un fenómeno muy, muy interesante que nos sobrepasa como institución, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber comenzado la cobertura de la Feria Internacional del Libro por allá del 1997 y trabajar hace poco más de 15 años en ella. Y valoro mucho los vínculos, ¿no?, que se van generando por acá, y la camaradería que hay entre las y los integrantes del gremio periodístico. Considero que no hay otra sala de prensa en un festival cultural más grande que esta, que concite a tantos perfiles tan distintos, y es muy bonito cómo, así como nosotras crecimos por acá, cómo vienen creciendo también las nuevas generaciones, ¿no?, de una manera muy profesional. Y una de las cosas que aprendí de ti es empezar a ver los medios digitales, porque tú sabes que yo era horriblemente contraria a los medios digitales, y esta vez por Anabel y bueno, su equipo, me consiguieron unas notas increíbles, pero realmente increíbles, con gente muy capacitada, con gente que sabe lo que pregunta, con gente que decía,
cuando para mí solamente eran los periodistas nada más. Así que nada, yo estoy fascinada precisamente por eso, porque hay que ver, ahí llegó Sandra Lorenzano. Ahorita que estaba Y nada, yo creo que una de las cosas que sentí y que me encantaría que también se la dijera a Marisol es que sentí que la feria de acá para el futuro tiene muchísimo. Sí, también lo creemos y lo construiremos juntas, ¿no? A propósito, Mónica, de esto que nos cuentas, pues tú también ya tienes un medio digital, ¿no? ¿Cómo vas incorporando tú, ¿no? Esas nuevas herramientas para la construcción de tu trabajo periodístico? Bueno, por empezar, estoy fascinada con lo que es la inteligencia artificial, para la herramienta para el periodismo, cuando realmente es una herramienta. Yo transcribo, por ejemplo, las cantidades de entrevistas. Yo hago 7 u 8 entrevistas por día aquí en la feria y transcribo al 99%, puede ser que haya alguna cosa que no esté bien y que por supuesto para eso soy periodista, transcribo las notas. Antes, yo estoy hablando de hace 3 años, agarraba el grabador, ¿no? O agarraba y entonces, y yo ahora me veo a mí misma y digo, horrible, ¿cómo hacía eso, no? Y entonces a partir de ahí empiezo a redactar y eso es maravilloso para mí. Eso, y cuando tengo que investigar, no investigo, ahora estoy haciendo un libro sobre fútbol, y no investigo mucho, la verdad, por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te da cosas que son erradas. Lo que uno tiene que tratar de hacer es convertir a la inteligencia artificial como en un alter ego nuestro, en donde algunas cosas te podrán decir, bueno, sí, vos buscabas tal cosa y por acá, y entonces te vas llevando. Yo todavía creo en Google más que la inteligencia artificial, pero lo que digo, por ejemplo, no puedo hablar de política con la inteligencia artificial, porque ella es de derecha y yo soy de izquierda. Entonces le digo, sos una ignorante, ¿por qué no me hablas de Israel? No, que no podemos, porque no sé cuándo, bueno, porque tienen muchísimos límites políticos, y entonces tampoco puedo hablar con ella, pero lo que sí es cierto que tanto la inteligencia artificial como otras herramientas tecnológicas como la transcripción, que yo uso muchísimo, y no se imaginan la cantidad de tiempo que ahorro. Las preguntas, por ejemplo, a veces ir con las preguntas ya bien diseñadas, son maravillas para el periodista, si uno es periodista. Claro, si vas a la inteligencia artificial y le dices que no sé, que te ponga que el Arsenal es el mejor equipo del mundo y que Arteta es el mejor técnico del planeta, ya está. Digo, te lo pone todo bien y ya está. Pero hay que ver precisamente el tema periodístico, ¿no? ¿Quién es Arteta? ¿Quién es el Arsenal? ¿Por qué le ganó al Bayern? ¿Por qué empató con el Chelsea el domingo? Y empezar precisamente a ver si va a ganar o no va a ganar, porque Arteta es el alumno de Pep Guardiola. Entonces, si Arteta gana la Champions League, le va a ganar a Guardiola y eso va a ser terrible. Eso lo sabe un periodista, no lo sabe la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno. ¿Quieres que pasemos a las preguntas? Sí, a ver qué pregunta. ¿Alguien del público quiere preguntar? Este es su momento. Hola, Mónica. Hola. Mónica, ¿por qué el título de tu libro? Yo a lo mejor cuando era más joven no hubiese pensado en un título tan interesante.
pero ahora que ya estoy más para allá que para acá, pienso que eso es lo que quiero hacer, leer hasta mi muerte. Entonces, Sí, pero es una ¿qué te expresión de inspiró a ti? deseo, en realidad no es una afirmación, voy a leer hasta mi muerte, en realidad es preguntarme, porque yo puedo tener, como mi hermana, ¿no? Tuvo un infarto y se murió, yo puedo tener una enfermedad como vieja, entre ellas la que relata la escritora francesa, que habla, no me acuerdo la escritora francesa, de Pico, de que tú lo enseñaste, que habla, por ejemplo, de una lexicógrafa y de una escritora genial, y tiene Alzheimer. Y empieza a perder todo lo que está diciendo. Entonces no sé realmente si yo podré leer hasta mi muerte. Porque para ti leer, para tu pluma, es necesario alimentarte de la lectura. Primero la lectura, primero toda la lectura, todo, cualquier. No, si no puedo escribir, no pasa nada. El tema es la literatura. O realmente una de las cosas que hablo precisamente ahí es de un capítulo dedicado a Rodolfo Wilco, que es uno de mis poetas preferidos. Rodolfo Wilco fue un gran poeta argentino y que deslumbró en la época que deslumbraba a Borges. Entonces se sentía bastante segundón, digamos, ¿no? Y fue a Italia y cambió de idioma. No solamente que cambió de idioma italiano para hablar, cambió de idioma literario. Entonces, para mí, por ejemplo, eso, cambiar de idioma cuando todo es argentino en mi vida, viva donde viva, es curiosísimo, ¿no? Entonces lo entrevisté a Guillermo Piro, que es el traductor de uno de sus grandes libros, y contaba precisamente eso, digamos, que él cambió de idioma precisamente por la música, porque se sentía muy mal con el argentino y cambió de idioma en Italia. Son historias fascinantes de la literatura. Hola, Mónica. Muchas gracias. Saludos a nuestra querida Mariño, por favor. Mónica, me llamo Carlos. Sí, Primero que nada, mi más sentido pésame por la sí, pérdida. gracias. Y en relación a esto va mi pregunta. Me hace sentido lo que comentas ahorita de que aquí en este entorno de la FIL, pues tienes como una red de apoyo, ¿no? Sí, Que es te cierto. conforta. Mi pregunta es, en tu caso fue, pues ahorita, pasar por este duelo es algo que pues lo bajonea a uno. Yo en mi caso, a mí lo que me bajonea es que fuera de ti veo como que la gente es últimamente muy quejumbrosa, se quiere estar peleando. Y llego aquí y el entorno es diferente, o sea, no es igual que allá afuera. Entonces, será igual ponemos a lo mismo, la lectura, eso por un lado. Y por otro lado, ¿habrá algún tipo de lectura o algún libro que en momentos así de tristeza sería bueno leer? No, para mí es la música más que la lectura. En ese caso, sí. Yo soy súper melómana y no puedo vivir sin la música. Y, por supuesto, no he escuchado en estos días nada, porque me pongo a llorar y me diluyo. Pero la música servirá como consuelo, tarde o temprano. Desde Thelonious Monk a Keith Jarrett, a Brad Meldo, no sé, mucha gente, hasta Marc Anthony, cualquiera. A mí me gusta todo, y eso servirá como consuelo. Sí. Bienvenida a nuestro país. ¿Por qué dejó la bellísima Argentina con los maravillosos Lelutier? Bueno, son maravillosos los Lelutier y creo que Argentina Yo es los bellísima. amo. Sí, y creo que Argentina es bellísima, pero no es bellísima para mí. Okay. Yo creo que hay países que son para uno y México es para mí. Cuando yo me vine a México, yo estaba muy deprimida porque me había separado de mi marido y entonces le dije a mi hermana, sacamos pasaje para España o para México.
mi hermana Melina, pobrecita, la chiquitita, y fue y dice, ay, me caso para México. Y así fue, y así fue. Y así llegué acá al Hotel Chilo, ahí enfrente del Zócalo, y a partir de ahí a buscarme la vida, ¿no? A llorar porque estaba deprimida, pero al mismo tiempo ver si había algún puesto en F o algún puesto en CPA, pero siempre buscándome la vida. Pero no creo yo que Argentina sea un país vivible para mí, ¿no? Okay. Es un país muy complicado. Hola, mi nombre es Zaida Rodríguez, yo fomento la lectura, vía recreativa. Y me encanta, de hecho no tenía conocimiento de ti, me encanta. Me llamó la atención mucho precisamente leer hasta mi muerte, más que nada por lo que yo hago de fomentar la lectura. Pero me encanta el hecho de lo que comentabas de echar mano de la inteligencia artificial. Porque la verdad conozco bastantes personas adultas ya mayores y les cuesta trabajo y no se animan, le tienen miedo a la tecnología, obviamente. Sí, yo pasé como mucho, todo, ¿no? Yo pasé mucho tiempo, digamos, teniendo la inteligencia artificial ahí y por supuesto esa cosa del plagio, esa cosa de que uno y no me acuerdo cuándo fue, qué nota. Y fue una gran sorpresa. Primero fue la transcripción, porque no es una transcripción que uno lo haga en Google. Tiene que buscar realmente una inteligencia artificial que transcriba casi al 99%. Lo que hace Google es hacer una aproximación, digamos. Entonces conseguí, estuve mucho tiempo buscando y conseguí una cosa que se llama TurboScribe, que tengo que pagar, y entonces transcribe maravilloso. Después, el tema sobre todo el tema de Gaza, Israel, buscar la información, ver exactamente qué había dicho tal persona, qué había dicho tal otra, porque bueno, me vi muy obligada a escribir sobre ese tema, por el genocidio de Gaza, por todo lo que está pasando ahí, y hay muchísimos medios de información que no lo cubren, digamos. En general no lo cubren. Entonces en ese sentido yo me hice tanto Google como la inteligencia artificial, como las universidades, como mucha gente, empecé a buscar información todo el tiempo, ¿no? Entonces está desde Chomsky, está cómo escribe la TRT, la televisión turca, cómo escribe Irán, cómo escribe un montón de otras fuentes de información que no vienen aquí. Una de las cosas que está pasando mucho, que va más allá de la inteligencia artificial, es que Occidente se está moviendo, que ya Estados Unidos es la tercera potencia y que aprendimos todos a mirar la forma occidental de vivir, digamos, ¿no? Nosotros, no se trata de derecha o de izquierda, ¿no? Se trata de decir, bueno, si Israel está en guerra, todos los demás son los culpables, porque Israel es Israel. Y uno empieza a investigar y se da cuenta de que no es así, de que además hay gente que empieza, bueno, hay mucha gente que viaja mucho, que te cuenta cómo viven en China, que te cuenta cómo viven en Rusia, que te cuenta cómo viven en Irán, que te cuentan cómo viven en Japón, y ninguna de esas cosas tiene que ver con Occidente, y precisamente eso es lo que nos permite buscar precisamente en el periodismo más, ¿no? Es decir, a ver, explorar cómo se vive acá, por qué esto, por qué lo otro. Ese es el gran reto en lo que es la inteligencia artificial. O sea, sí puede ser una herramienta muy veloz, muy buena, pero también tenemos que tener cuidado con ella porque no todo es verídico, como lo sé, y yo lo he sabido. Así es. Claro, y también porque el hecho de que a veces buscamos en redes sociales, cada persona lo que buscamos, a veces los algoritmos nos mandan lo que ellos quieren. No, claro, y tenemos que salir de esa burbuja también sí, para enterarnos de lo real. Exacto. Así yo es. me vivo peleando con la inteligencia artificial.
me manda alguna cosa de política, eres una ignorante, eres una mentirosa. ¿Quién te puede creer a ti? Bueno, a ver, perfecto, te dice todo el tiempo. Pero esa es precisamente el reto para los periodistas. No tenemos que alejarnos de la inteligencia artificial, porque si alejados de la inteligencia artificial, los periodistas vamos a morir, digamos, ¿no? Ahora acaba de una revista que se llama Estilo DF, acaba de echar a todo el departamento editorial y va a hacer un proyecto con la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver, pero no es cierto eso. El diario Es, por ejemplo, es uno de los principales diarios argentinos, españoles, perdón, pero dije argentino porque también hay una franquicia en Argentina, que ha surgido en 2 o 3 años con Ignacio Escolar como director, y es una maravilla, y escriben notas todo el tiempo, digamos. Algunas ayudadas o no con la inteligencia artificial, pero con columnas y con información que no sale en otro lugar. Lo que pasa con el tema de la información es que sale la información en el mismo lugar, desde Televisa, desde Azteca, desde CNN, y todo es una cosa occidental y política. La gente no entiende eso. Bueno, Muchas gracias. sí. En tiempos del buen periodismo que usted ha ejercido y que todavía sigue conservándolo, ¿cuáles son 2 entrevistas que le hayan impactado, por las razones que sean, y con quiénes fueron? Bueno, obviamente la principal para mí es la de Bolaño, digamos, que él hizo la última entrevista conmigo, y fue como un rito, digamos, fue bueno, desde mi punto de vista es una buena entrevista, pero he entrevistado a mucha gente, digamos, ¿no? Pero supongo que los escritores son los que más satisfacción me han dado, los músicos, no sé. Tengo un libro, el libro anterior, que es un libro de entrevistas, que he sacado muchos, y no sé, me gusta el Mastuerzo, me gusta Jaime López, son todos gente que va a dar una entrevista maravillosa, digamos. Después que me vaya de aquí me voy a acordar de otras. Me voy a llamar. Muy bien. Bueno, sí, Sandra. ¿Yo puedo decir algo de las entrevistas? Sí. La pregunta al revés o el comentario al revés. ¿Cómo? El comentario al revés, ¿qué es lo que hace que una entrevista que te hace Mónica Maristain valga la pena? Y es que te hace pensar, ¿qué es lo que hace cualquier buen entrevistador? Te hace pensar en aquello que nadie te había hecho pensar. Porque cuando publicas un libro, y me imagino que a los músicos les pasa lo mismo, pues te preguntan en general lo mismo. Y eso siempre y cuando hayan leído el libro, además, pero digamos, los que han leído el libro más o menos hacen las mismas preguntas. ¿Qué hace Moni Maristain? Te pregunta algo que a nadie se le había ocurrido preguntarte y que a ti no se te había ocurrido pensar. Y por lo tanto, ahí es donde surge la entrevista que me Muchas gracias, Sandra. Bueno, nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber estado. Y nada, un abrazo. Gracias.